Hola, 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 ¿cómo está familia? Bueno, esta presentación la tendría que hacer Maxi, espero que se conecte ya prontito, así le doy paso. Pero bueno, acá estamos intentando vernos los dos para hacer esta lectura y este estudio del libro de Jarir. Eh, y bueno, esperemos, a ver, ahí estás. Ay, a ver, ojalá. Yo tengo actualizado el WhatsApp, el Instagram. A ver, ojalá que nos podamos ver. ¡Eh! Bien, bien, bien. Prueba superada, prueba superada. Lo Bien. logramos. Ay, es que es muy feo si no, Y y claro, más en una lectura. bueno, voy a... Bueno, todo tuyo la presentación. Bueno, nada, lo que más o menos te escuché que estabas comentando, sí, hoy vamos a hacer la segunda, vamos a estudiar el segundo capítulo de este libro y este mecanismo hermoso que es el de Jarir. Se llama La anatomía de las emociones. Y bueno, y luego, para que no se haga tan extenso, vamos a hacer como un review ahí, un desarrollo de los conceptos básicos de lo que trata y de lo que va este capítulo, para que más o menos tengamos un entendimiento. También invitamos a todos aquellos que les esté gustando esta información, si tienen la posibilidad de adquirir el libro, buenísimo, y que de repente en el mismo live se sumen, o después si lo ven en diferido por Instagram o por YouTube, también lo puedan hacer un seguimiento, porque justamente esto nace de que yo empecé a leer y estudiar el libro y me pareció que estaba bueno y copado en conjunto por todo lo que va, por todo el cambio, la transformación, la información que trae el libro. Y bueno, si a los que le cope, a los que resuene, nada, si pueden adquirir el libro, buenísimo. Así que bueno, Genial. ¿cómo estás? Eh, ¿Bien? y habías dicho, ¿no? Que vamos a hacer la lectura. Bien, Maxi, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Te Sí, estoy sí, volviendo comenté eso. loca, pero bueno, no importa. Otro tema. Bien. No, si hiciste el comentario de que vamos a leerlo ahora Claro, y que después vamos a hacer como el cierre y vamos a hacer otro nuevo live para dar como una exacto, explicación o bueno. Ah, exacto. genial, no te había escuchado, Para perdón. que queden ahí los conceptos más o menos básicos de cada cosa, porque esto es, una cosa es leer algo y otra cosa es estudiarlo. Y Exacto. bueno, no sé que tengas un nivel de comprensión lectora e intelectual muy No fuerte sería que mi caso. te lo leas a la primera vez y integres toda la información. Esto justamente es una invitación a eso, bueno, a estudiarlo, no a leerlo. Exacto, Bueno, exacto. Bueno, cuando quieras comienzo. comenzamos con este ¿Querés? capítulo 2. Leemos, Espera que voy a poner el título mientras. dale, leemos una, un apartado cada uno. Dale. Bueno, dice así. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, sí, yo te Perfecto. escucho bien. La anatomía de las emociones. Existen numerosas y complicadas psicologías de las emociones humanas. A menudo incluyen una considerable simbología y referencias en la mitología y se basan en hipótesis que son debatidas acaloradamente. Como consecuencia, existen diversas escuelas de psicoterapia con objetivos, métodos diferentes. Uno de los rasgos de la verdad es la simplicidad, por lo que vamos a describir un sencillo mapa de las emociones que pueda ser verificado por la experiencia subjetiva y por las pruebas objetivas. La meta de la supervivencia. Cualquier psicología que estudiemos revela que la principal meta humana, la que prima sobre todas las demás, es la supervivencia. Cada deseo humano busca asegurar la supervivencia personal y de los grupos con los que uno se identifica, como la familia, los seres queridos y el país. El humano teme más que cualquier otra cosa perder la capacidad de experimentar. Por esta razón, las personas están interesadas en la supervivencia del cuerpo.
ya que creen que ellas son sus cuerpos, y por lo tanto los necesitan para experimentar sus existencias. Debido a que las personas se consideran separadas y limitadas, su sensación de carencia a causa del estrés, un rasgo común en los humanos es buscar fuera de sí mismos la satisfacción de sus necesidades. Esto los lleva a sentirse vulnerables, ya que son insuficientes por sí mismos. La mente es, por lo tanto, un mecanismo de supervivencia, y su método principal es el uso de las emociones. Estas se engendran en los pensamientos y con el tiempo se convierten en una versión en taquigrafía de ellos. Miles, incluso millones de pensamientos pueden ser reemplazados por una sola emoción. Las emociones más básicas son más primitivas que los procesos mentales. La razón es la herramienta que la mente utiliza para lograr sus fines emocionales. Cuando es utilizada por el intelecto, la emoción básica subyacente generalmente es inconsciente, o por lo menos está al margen de la conciencia. Cuando la emoción subyacente es olvidada o ignorada y no se la experimenta, el sujeto no es consciente del motivo de sus actos y desarrolla todo tipo de justificaciones. De hecho, con frecuencia, no sabe por qué hace lo que hace. Una manera simple de volverse consciente de la meta emocional subyacente tras cualquier actividad consiste en utilizar la pregunta ¿para qué? Después de cada respuesta se vuelve a preguntar ¿para qué? Una y otra vez hasta que se descubre el sentimiento básico. Veamos un ejemplo. Un hombre quiere adquirir un Cadillac nuevo. Su mente da todas las razones lógicas, pero en realidad la lógica no lo explica. Así que se pregunta a sí mismo, ¿para qué quiero el Cadillac? Bueno, dice, es una seña de reconocimiento, de respeto y el estatus exitoso de sólido ciudadano. Y otra vez, ¿para qué quiero el estatus? Para conseguir el respeto y la aprobación de los demás, puede decir. Y para asegurar ese respeto. Y otra vez se pregunta, ¿para qué quiero ese respeto y esa aprobación? Para tener una sensación de seguridad. Y vuelve a preguntarse, ¿para qué quiero la seguridad? Para sentirme feliz. La pregunta constante del ¿para qué? Revela que en el fondo hay sentimientos de inseguridad, infelicidad y falta de plenitud. Cada actividad o deseo revelará que el objetivo básico es lograr una cierta sensación. No hay otras metas más que la de superar el miedo y alcanzar la felicidad. Las emociones están conectadas con lo que creemos que va a garantizar nuestra supervivencia, no con lo que verdaderamente lo hará. En realidad, las emociones son la causa del miedo básico que nos impulsa a todos a buscar constantemente la seguridad. Buenísimo. Bueno, vamos con un título que es La escala de las emociones, Justamente y que dice, es esa que estamos hablando de Maxi, y ahora creo que vienen, ¿no? Y después, bueno, vamos a leer una a una. Y dice así: por su simplicidad y claridad, utilizamos la escala de las emociones que se corresponde con los niveles de conciencia. Una presentación detallada de estos niveles de conciencia, su fundamento científico y sus aplicaciones prácticas se encuentran en El poder contra la fuerza, los determinantes ocultos del comportamiento humano. Evidentemente son dos libros de Hawkins, de 1995. Exacto. En pocas palabras, todo emite energía, ya sea positiva o negativa. Intuitivamente percibimos la diferencia entre una persona positiva, agradable, genuina, considerada, y otra negativa, avariciosa, mentirosa, rencorosa. La energía de la Madre Teresa era obviamente diferente de la energía de Adolfo Hitler. La energía de la mayoría de la gente está en algún lugar intermedio. La música, los lugares, los libros, los animales, las intenciones y la tonalidad de la vida emiten la energía que puede ser calibrada en cuanto a su esencia y grado de verdad. Lo semejante atrae a lo semejante. Las diferentes energías forman constelaciones de patrones atractores o niveles de conciencia. El mapa de la conciencia, véase el apéndice A, proporciona una visión lineal
y logarítmica de este terreno energético no lineal. Cada nivel de conciencia o patrón atractor es calibrado en una escala logarítmica de poder energético que va del 1 al 1000. El nivel de completa iluminación, 1000, en la parte superior del mapa, representa el más elevado posible en el reino humano. Es la energía de Jesucristo, Buda, Krishna. El nivel de la vergüenza, que es un 20, se encuentra en la parte inferior, cerca de la muerte, y representa la mera supervivencia. El nivel del coraje, 200, es el punto crítico que marca el cambio de la energía negativa a la positiva. Es la energía de la integridad, de la veracidad, del empoderamiento, de la capacidad de hacer frente a las cosas. Los niveles de conciencia por debajo del coraje son destructivos, mientras que los superiores apoyan la vida. Una simple prueba muscular revela la diferencia. Los estímulos negativos por debajo de 200 debilitan el músculo al instante, mientras que los positivos por encima de 200 lo fortalecen. La verdad, poder, fortalece. La verdad, fuerza, debilita. Si estamos por encima del nivel del coraje, la gente nos busca, si estamos por encima del nivel del coraje, la gente nos busca porque les damos energía, poder, y tenemos buena voluntad hacia ella. Por debajo del nivel de coraje, las personas nos evitan porque les robamos energía, fuerza, y queremos usarlas para nuestra propia necesidad materiales o emocionales. Aquí esbozo la escala básica desde las energías más elevadas hasta las inferiores. Comienzo, Maxi, con la paz, que es 600. La paz se experimenta como perfección, felicidad, fluidez y unidad. Es un estado de no dualidad, más allá de la separación y del intelecto. La paz, que sobrepasa todo entendimiento, se describe como iluminación y entendimiento. Es rara en los humanos. Ok, Continúa tú con bien. alegría. Alegría. Es el amor incondicional e inmutable, a pesar de las circunstancias y las acciones de los demás. El mundo se ilumina con una exquisita belleza que se ve en todas las cosas. La perfección de la creación es evidente por sí misma. Se desarrollan la aproximación a la unidad y el descubrimiento del ser, la compasión por todo, una enorme paciencia, un sentimiento de unidad con los demás y una preocupación por su felicidad. Prevalece la sensación de autorrealización y la autosuficiencia. Vamos ahora con amor, que es el número 500. Es una forma de ser que perdona, nutre y apoya. No procede de la mente, sino que emana del corazón. El amor se centra en la esencia de una situación, no en los detalles. Trata con la tonalidad y no con el lo particular. La visión va reemplazando a la perfección. No se toma posición, se ve el valor intrínseco y la amabilidad de todo lo que existe. Continuamos con razón, que calibra en 400. Este aspecto distingue el ser humano del animal. Existe la posibilidad de ver las cosas en el abstracto, en conceptualizar, de ser objetivo y tomar decisiones rápidas y correctas. Su utilidad es enorme para resolver problemas. La ciencia, la filosofía, la medicina y la lógica son expresiones de este nivel. Aceptación, 350. Esta energía es fluida, relajada, armoniosa, flexible, incluyente y libre de resistencias internas. La vida va bien. Tú y yo estamos bien. Me siento conectado. Cumples con la vida en los términos de la vida. No hay necesidad de culpar a los demás ni a la propia vida. Voluntad, 310. Esta energía sirve a la supervivencia en virtud de una actitud positiva que da la bienvenida a todas las expresiones de la vida. Es amable, servicial, quiere ayudar y trata de estar al servicio. Neutralidad, 250.
Esta es una forma de vida cómoda, práctica, relativamente libre de emotividad. Se está bien de cualquier manera. Está libre de posiciones rígidas. No es crítica ni competitiva. Ahora tenemos a Coraje, que es la que estaría en el medio de entre el poder y la fuerza, como nos describe Hawking. Está calibra en 200. Esta energía dice, puedo hacerlo, está determinada, está entusiasmada con la vida, la productividad, la independencia y la autocapacitación. Es posible la acción eficaz. Orgullo, 175. Ya estamos por debajo, ¿no? Empezamos con las más bajitas. Mi manera es la mejor, dice este nivel. Se centra en el logro, el deseo de reconocimiento, lo especial y el perfeccionismo. Se siente mejor que y superior a los demás. Ira, 150. Esta energía supera el origen del miedo por miedo de la fuerza. No, perdón. Por Esta medio. energía supera el origen del miedo por medio de la fuerza, las amenazas y el ataque. Es irritable, explosiva, amarga, volátil y resentida. Le gusta vengarse como cuando se dice, ya te enseñaré. Sí, las habré transitado esas. Sí. Por suerte estoy un poquito más arriba ahora. Deseo, 125. Siempre se busca la ganancia, la adquisición, el placer, obtener algo que está fuera de uno mismo. Es insaciable, nunca está satisfecha y anhela. He de tenerlo, dame lo que quiero y dámelo ya. Miedo, 100. Esta energía ve peligros en todas partes. Es evasiva, defensiva, está preocupada por la seguridad, es posesiva y celosa de los demás, inquieta, ansiosa y vigilante. Suerte que la leíste vos. Sufrimiento, 75. Hay impotencia, desesperación, pérdida, pesar, separación, depresión, tristeza. Predomina el sentimiento de ser un perdedor, desaliento, no puedo seguir. Apatía, 50. Esta energía se caracteriza por la desesperanza, el hacerse el muerto, ser un peso para los demás, estar inmovilizado y los sentimientos de no puedo. ¿A quién le importa? La pobreza es común. Culpa, 30. En este campo de energía uno quiere castigar y ser castigado. Esto conduce al rechazo de uno mismo, al masoquismo, a los remordimientos, a sentirse mal y al autosabotaje. Todo es culpa mía. Es muy común la propensión a los accidentes, la conducta suicida y la proyección del odio sobre uno mismo y los demás, que son malos. Es la base de muchas enfermedades psicosomáticas. Bien. Vergüenza, 20. Se caracteriza por la humillación, como cuando se enrojece de vergüenza. Tradicionalmente se le ha acompañado con el destierro, es destructiva para la salud y lleva a la crueldad con uno mismo y con los demás. En general, el extremo inferior de la escala se asocia a las frecuencias vibratorias menores, o sea, menor energía, menor poder, peores circunstancias en la vida, relaciones más pobres, menos abundancia y amor, y peor salud física y emocional. Debido a la baja energía, tales personas muy necesitadas nos consumen a todos los niveles. Tienden a ser evitadas y a encontrarse rodeadas de gente del mismo nivel, por ejemplo, en la cárcel. Al soltar los sentimientos negativos, hay un ascenso progresivo en la escala hacia el coraje y luego más allá, incrementando la eficacia, el éxito y la abundancia con menor esfuerzo. Tendemos a buscar a esas personas. Decimos que están elevadas, emiten la energía de la vida a todos los seres vivos que las rodean, atraen a los animales, tienen tacto e influyen positivamente en la vida de todos aquellos con quienes entran en contacto. En el nivel del coraje, los sentimientos negativos no han desaparecido totalmente, pero se tiene suficiente energía para gestionarlos, porque de nuevo, es dueño del poder y la competencia. La forma más rápida de desplazarse del fondo hacia la parte superior
es diciendo la verdad a uno mismo y a los demás. Los niveles de energía también están tradicionalmente asociados con los centros de energía del cuerpo, a veces llamados chakras. Los chakras son centros de energía a través de los cuales se dice que influye la energía Kundalini, una vez que se despierta en el nivel del coraje. Los chakras se pueden medir con una variedad de técnicas clínicas e instrumentos electrónicos sensibles. En el mapa de la conciencia, los chakras se calibran de la siguiente manera: coronilla 600, tercer ojo 525, garganta 350, corazón 505, plexo solar 275, sacro o vaso 275, chakra base o raíz 200. Cuando renunciamos a los sentimientos negativos, la energía de los chakras superiores aumenta. Por sentimientos negativos, la energía, perdón, estaba leyendo lo mismo. Por ejemplo, en vez del habitual desahogo del vaso, segundo chakra, ahora nos describen como todo corazón, cuarto chakra. Este sistema de energía tiene un impacto directo sobre el cuerpo físico. La energía de cada chakra influye a través de los canales llamados meridianos a todo el cuerpo energético, que es como un esquema del cuerpo físico. Cada meridiano se relaciona con determinado órgano y cada órgano está asociado a una emoción particular. Cada emoción negativa desequilibra la energía de un meridiano del sistema de la acupuntura y su órgano asociado. Por ejemplo, la depresión, la desesperación, la melancolía están vinculadas al meridiano del hígado, por lo que estas emociones tienden a interferir con la función hepática. Cada sentimiento negativo afecta a un órgano del cuerpo y a medida que pasan los años, dicho órgano enferma y con el tiempo falla. Cuanto más bajo sea nuestro estado emocional, más negativamente influiremos en nuestras propias vidas y en la vida que nos rodea. Cuanto más elevado sea el nivel emocional en evolución, más positiva será nuestra vida a todos los niveles y apoyaremos a toda la vida de nuestro entorno. A medida que reconocemos y entregamos las emociones negativas, tenemos más libertad, ascendemos en la escala y con el tiempo experimentamos predominantemente sentimientos positivos. Todas las emociones inferiores son limitantes y nos ciegan a la realidad de nuestro verdadero ser. A medida que ascendemos por la escala mediante la entrega y nos acercamos a la parte superior, empieza un nuevo tipo de experiencia. En la parte más elevada de la escala se encuentra la realización del verdadero ser y los diferentes niveles de iluminación. A medida que conseguimos más libertad, afloran la conciencia espiritual y la intuición. Esta es la experiencia común de todos los que entregan sus sentimientos negativos. Se vuelve cada vez más conscientes. Aquello que es imposible ver o experimentar en los niveles inferiores de la conciencia se hace evidente por sí mismo e increíblemente obvio en los niveles superiores. Perfecto, gracias. Comprender las emociones. De acuerdo con los hallazgos científicos, todos los pensamientos se archivan en el banco de la memoria de la mente, y el sistema de archivos se basa en los sentimientos asociados en sus graduaciones más finas. Gray y Laviolette, 1981. Se archivan de acuerdo con el tono de los sentimientos asociados y no como hechos. En consecuencia, existe una base científica para afirmar que la autoconciencia se incrementa mucho más a través de la observación de los sentimientos que de los pensamientos. Literalmente, miles de pensamientos pueden llegar a estar afectando por un solo sentimiento asociado. La comprensión de la emoción subyacente y su correcto manejo son por lo tanto más gratificantes y consumen menos tiempo que ocuparse de los pensamientos. Al principio, si uno está familiarizado con el tema de los sentimientos, es aconsejable comenzar a observarlos sin ninguna intención de hacer nada con ellos. De esta manera, se producirán algunas aclaraciones sobre la relación entre sentimientos y pensamientos.
Cuando aumenta la familiaridad, puede haber un poco de experimentación. Por ejemplo, es posible atrapar algunas series de pensamientos que tienden a repetirse e identificar la sensación asociada. Entonces, se puede trabajar con la sensación, aceptando primero que está ahí, sin resistirse a ella ni condenarlo. Después se comienza a vaciar la energía de la sensación, dejándola hacer lo que hasta que se agote. Un poco más tarde es posible contemplar los pensamientos anteriores y observar que su carácter ha cambiado. Si las sensaciones han quedado totalmente entregadas y liberadas, por lo general, todos los pensamientos asociados a ellas desaparecen por completo y son reemplazados por un pensamiento concluyente que resuelve el tema con rapidez. Por ejemplo, un hombre extravió su pasaporte poco antes de viajar a un país extranjero. A medida que la fecha de salida prevista se acercaba, sentía cada vez más pánico. Su mente se aceleraba para pensar dónde podía haberse perdido el pasaporte. Lo buscó arriba y abajo, inventó trucos mentales en vano. Se reprendía a sí mismo: ¿cómo puedo ser tan estúpido de perder el pasaporte? Ahora no tengo tiempo de conseguir otro. A medida que el fatídico día se acercaba, se enfrentó a un dilema real. Sin pasaporte no había viaje. Perder el viaje tendría muchas consecuencias negativas, ya que era tanto de negocios como de placer, y se hubiera creado una situación difícil. Finalmente, se acordó de practicar la técnica del dejar ir. Se sentó y se preguntó: ¿cuál es el sentimiento básico que he estado ignorando? Para su sorpresa, el sentimiento básico que fue del sufrimiento. Asociaba sufrimiento a no querer separarse de alguien a quien quería mucho. También tenía un miedo asociado a la pérdida de la relación, o al menos a su debilitamiento debido a su ausencia. Al liberarse del dolor y del miedo asociado, de repente se sintió en paz con el asunto. También llegó a la conclusión de que si la relación no podía soportar una ausencia de 2 semanas, no valía mucho la pena, así que en realidad no estaba arriesgando nada. En cuanto se sintió en paz, recordó dónde estaba el pasaporte. De hecho, estaba en un lugar tan obvio que solo el bloqueo inconsciente podía explicar que no lo hubiera recordado. Huelga decir que los miles de pensamientos acerca de la pérdida del pasaporte, el viaje fallido y las posibles consecuencias desaparecieron al instante. Su estado emocional pasó de ser de gratitud y felicidad en lugar de frustración. Dejar ir puede ser muy útil en las situaciones de la vida cotidiana, pero su uso en las crisis vitales es crucial para la prevención y el alivio de una gran cantidad de sufrimiento. Por lo general, en una crisis vital, las emociones se desbordan, perdón. La crisis toca una de nuestras principales áreas de sentimientos suprimidos o reprimidos. En esta situación, el problema no consiste en identificar la emoción, sino en gestionar el agobio. Interesante. Claro. Gestión de las crisis emocionales. Debido a que este es un problema muy difícil para la mayoría de la gente, se requieren algunas pautas. Hay varias técnicas para ayudar a gestionar las crisis emocionales mucho más rápidas y con un mejor resultado final que dejar que se agoten solas. Recuerda que los mecanismos habituales que la mente consciente utiliza para manejar las emociones son la supresión o represión, la expresión y el escape. Estos son perjudiciales cuando se utilizan sin intención consciente. En un agobio suele ser aconsejable utilizarlos, pero de manera consciente. El propósito de esta maniobra es reducir la enorme y abrumadora emoción para poder desarmarla y dejarla atrás punto por punto. Describimos este proceso más adelante. Así, en este caso, está bien desprenderse conscientemente de la mayor cantidad de emoción que podemos en el momento. La intensidad de la emoción se puede reducir al compartir el sentimiento con amigos o mentores. Hola. No, estoy saludando. Sigue. Fecha saludar. La mera expresión de la sensación reduce un poco su energía.
En esta circunstancia también conviene utilizar conscientemente los mecanismos de escape, como sociabilizar para tomar distancia del dolor, jugar con el perro, ver la televisión, ir al cine, escuchar música, hacer el amor o cualquiera que sea nuestro hábito en estas circunstancias. Cuando la sensación se ha reducido de forma considerable, lo mejor es empezar a dejar ir los pequeños aspectos de la situación, en lugar de la totalidad de la misma y la emoción que le acompaña. Para ilustrar este punto, veamos un ejemplo de un hombre que pierde su trabajo en una empresa en la que lleva muchos años y se encuentra en una situación abrumadora y desesperada. Utilizando los tres mecanismos descritos, es posible reducir algo de emotividad. Entonces puede ver algunas de las pequeñas trivialidades con respecto al trabajo. Por ejemplo, podría dejar de querer almorzar donde siempre lo ha hecho con su colega del trabajo. No, perdón, es una pregunta. ¿Podría dejar de querer almorzar donde siempre lo ha hecho con su colega de trabajo? ¿Podría dejar de querer aparcar su coche en la plaza que siempre usó en el pasado? ¿Podría dejar de querer subir en el mismo ascensor? ¿Podría soltar el apego a su escritorio? ¿Podría soltar el apego a su secretaria y su simpatía hacia él? ¿Podría soltar el apego a su ordenador? ¿Podría dejar de ver al mismo jefe todos los días? ¿Podría dejar de lado sus sentimientos de familiaridad con los ruidos de fondo de la oficina? El propósito de entregar estos aspectos menores de perder el trabajo, que pueden parecer triviales, es poner la mente en actitud de dejar ir. La actitud de dejar ir nos lleva al nivel del coraje, en el que los sentimientos negativos, reconocidos y trabajados, han perdido su carga. De pronto, nos damos cuenta de que tenemos el coraje necesario para enfrentar la situación, reconocer nuestros sentimientos y hacer algo al respecto. A medida que entregamos las trivialidades, curiosamente, el suceso principal se vuelve menos opresivo. La causa de este fenómeno es que cuando se utiliza el mecanismo de la entrega con una emoción, se entregan todas las emociones al mismo tiempo. Es como si todas ellas tuvieran la misma energía subyacente, de modo que al entregar las energías que van a una dirección, entregamos también las que parecen ir en la dirección opuesta. Esto es una cuestión de tener la experiencia, es necesario comprobarlo personalmente para creerlo. Después de utilizar los 4 métodos ya mencionados, supresión, expresión, escape y entrega de los pequeños aspectos, se hace evidente un quinto método. En realidad, cada emoción intensa es una combinación de varias emociones subsidiarias. Es posible desarmar el complejo emocional total. Por ejemplo, inicialmente, el hombre que ha perdido su trabajo tiene un sentimiento de desesperación, pero a medida que comienza a entregar lo periférico y a medida que se reduce su sensación de agobio al utilizar conscientemente la fuga, la supresión y la expresión, se da cuenta de que también hay ira. Ve que la ira está asociada al orgullo. Hay una gran cantidad de ira en forma de resentimiento. Esto no lo invalida. Se trata de una ira expresada contra uno mismo. También está presente una cantidad considerable de temor. Ahora, estas emociones asociadas se pueden abordar directamente. Por ejemplo, puede empezar a soltar el temor a no encontrar otro trabajo. Cuando reconoce y aparta ese miedo, todas las posibilidades alternativas se vuelven evidentes para él. Y a medida que entrega el orgullo, pronto ve que no está sufriendo un desastre económico como había pensado. Por lo tanto, al irse desarmando el complejo emocional, resalta cada uno de los componentes que ahora tienen menos energía y se pueden entregar individualmente. Al superar el agobio, recordará que suprimió intencionalmente o escapó de cierta parte de la emoción. Ahora puede reexaminarla
para evitar que haga un daño residual como producir amargura, culpa inocente o una caída de la autoestima. Algunos fragmentos del complejo emocional pueden repetirse durante un tiempo, incluso años, pero ahora se trata de pequeños fragmentos que se pueden gestionar a medida que surjan. De esta manera, la situación de crisis habrá sido superada de forma segura y consciente. Gestionar una crisis a nivel emocional y no intelectual reduce radicalmente su duración. En el caso de quien pierde su trabajo, gestionarla desde el nivel intelectual produce miles de pensamientos y escenarios hipotéticos. La persona pasa muchas noches sin dormir debido a los pensamientos acelerados sobre la situación, que la mente revisa una y otra vez. Todo esto es inútil. Hasta que no se entregue la emoción subyacente, los pensamientos seguirán generándose indefinidamente. Todos conocemos personas que sufrieron una crisis emocional hace muchos años y que todavía hoy no se han recuperado. La crisis ha enturbiado su vida y han pagado un alto precio por no saber gestionar las emociones subyacentes. Numerosos beneficios se derivan de gestionar con éxito una crisis vital. Por un lado, la cantidad de emoción suprimida o reprimida es mucho menor. La crisis ha forzado su aparición para que puedan ser entregadas y, por lo tanto, la cantidad que queda almacenada ha disminuido. Crecen las sensaciones de autoestima y confianza, porque uno es consciente de que puede sobrevivir y gestionar lo que la vida le traiga. Se reduce el miedo a la vida en general, crece la sensación de dominio, la compasión por el sufrimiento de los demás y la capacidad de ayudarlos a superar cuestiones similares. Paradójicamente, una crisis vital a menudo va seguida de un periodo de paz y tranquilidad, de duración variable, que a veces se acerca al nivel de experiencia mística. Con frecuencia, la noche oscura del alma precede a los estados de conciencia elevado. Uno de los ejemplos más conocidos de esta paradoja es el de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Actualmente hay muchos libros sobre el tema que revelan algo en común. Una vez que se ha encarado el peor de los miedos posibles, el miedo a la muerte, el miedo a la muerte, lo subyace una profunda sensación de serenidad, paz, unidad e inmunidad al miedo. Muchas de esas personas desarrollan habilidades extraordinarias, se convierten en sanadores o psíquicos y viven estados avanzados de iluminación espiritual. Experimentan avances importantes en su crecimiento personal y la súbita aparición de nuevos talentos y capacidades. Así, cada crisis vital lleva consigo las semillas de una inflexión, una renovación, una expansión, un salto en la conciencia, el abandono de lo viejo para dejar nacer lo nuevo. ¡Uy, qué lindo! Sanar el pasado. Estamos en nuestra vida, veremos restos de crisis vitales del pasado que todavía están sin resolver. Pensamientos y sentimientos acerca de los sucesos que tienden a colorear nuestra percepción y nos daremos cuenta de que no nos han discapacitado en ciertas áreas de la vida. Al llegar a ese punto, es conveniente preguntarse si vale la pena pagar ese coste continuo. Ahora que disponemos de algunas herramientas para gestionar estos restos, podemos procesarlos. Podemos investigar y soltar los sentimientos residuales para que se produzca la curación. Esto nos lleva a otra técnica de sanación emocional que se vuelve poderosa cuando el acontecimiento principal ha pasado. Consiste en situar el suceso en un contexto diferente para verlo desde otra perspectiva y considerarlo dentro de otro paradigma, con otra importancia y otro significado. Se dice que la mayoría de las personas se pasan la vida lamentando el pasado y temiendo el futuro, y por eso son incapaces de experimentar alegría en el presente. Muchos asumen que este es el destino humano, nuestra suerte, y que lo mejor que podemos hacer es poner buena cara y aguantarlo. Algunos filósofos
han aprovechado este enfoque negativo y pesimista para desarrollar los sistemas de nihilismo o de nihilismo. Evidentemente, estos filósofos, algunos de los cuales han sido aclamados en los últimos años, son meras víctimas de emociones dolorosas que no han sabido gestionar y que provocan que una intelectualización y una elaboración interminable. Algunos pasaron toda su vida construyendo sofisticados sistemas intelectuales para justificar lo que resulta absolutamente obvio, que es una simple emoción reprimida. Una de las herramientas más eficaces para gestionar el pasado es crear un contexto diferente. Esto significa que le damos un significado distinto, asumimos otra actitud con respecto a las dificultades o traumas vividos y valoramos el regalo escondido en ellos. Viktor Frankl fue el primero en recordar el valor de esta técnica en psiquiatría. Expuso su enfoque que llamó logoterapia en su famoso libro El hombre en busca del sentido. Con su experiencia personal y clínica, demostró que los acontecimientos emocionales y los sucesos traumáticos cambian y se sanan considerablemente cuando se los dota de un nuevo sentido. Frank habló de su experiencia en los campos de concentración nazis, donde llegó a considerar su sufrimiento físico y psíquico como una oportunidad para lograr el triunfo interior. Todo se puede tomar de un hombre menos una cosa. La última de las libertades humanas consiste en elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Elegir el propio. Frank, 1954. Frank recontextualizó terribles circunstancias a fin de que tuvieran un profundo significado para el espíritu humano. Cada experiencia de la vida, sin importar lo trágica que sea, contiene una lección oculta. Cuando descubrimos y reconocemos su don escondido, se produce la curación. En el ejemplo del hombre que perdió su trabajo, transcurrido algún tiempo, miró hacia atrás y vio que su anterior trabajo retrasaba su crecimiento y que se había convertido en una rutina. De hecho, el trabajo le había provocado una úlcera. Antes de perderlo, solo había visto sus ventajas. Más adelante empezó a ver el precio físico, emocional y mental que había estado pagando. Tras perder el trabajo, se abrió a descubrir nuevas posibilidades y talentos. De hecho, comenzó una carrera nueva y más prometedora. Por lo tanto, los acontecimientos de la vida son oportunidades de crecer, experimentar, expandirse y desarrollarse. En algunos casos, al mirar hacia atrás, parece que en realidad había algún propósito inconsciente detrás del acontecimiento, como si nuestro inconsciente supiera que se debía aprender algo importante y que por doloroso que fuera, esa era la única forma de hacerlo. Este principio forma parte de la psicología de Carl Jung, quien tras toda su vida de estudio, llegó a la conclusión de que en el inconsciente hay un impulso innato hacia la plenitud, la integridad y la realización del ser, y que el inconsciente procura los medios para llevarlo a cabo, aunque resulten traumáticos para el inconsciente. Jung decía, también habló de un aspecto inconsciente de nosotros mismos, al que llamó la sombra. Las sombras son todos los pensamientos, sentimientos y conceptos reprimidos con respecto a nosotros mismos que no queremos afrontar. Uno de los beneficios de las crisis es que a menudo nos llevan a familiarizarnos con nuestra sombra. Al darnos cuenta de que compartimos todo con la humanidad, nos hacemos más humanos y completos. Todas las cosas que pensábamos que eran culpa de otros, igualmente en nosotros mismos. Así, cuando las llevamos a la conciencia, las reconocemos y las entregamos. Ya no operan en nosotros de forma inconsciente. Cuando la sombra ha sido reconocida, pierde su poder. Lo único que se necesita es reconocer que tenemos ciertos impulsos, pensamientos y sentimientos prohibidos. Entonces, podemos gestionar. ¿Qué más da? Superar una crisis vital nos hace más humanos, más compasivos, aceptamos mejor las cosas, nos volvemos más comprensivos con nosotros mismos y con los demás. Ya no gozamos quitándoles la razón a los demás ni a nosotros mismos. Gestionar una crisis emocional nos lleva a una mayor sabiduría y brinda beneficios de por vida. En realidad,
El miedo a la vida es miedo a las emociones. No tememos, no tememos los hechos, sino lo que nos hacen sentir. Cuando dominamos los sentimientos, el miedo a la vida disminuye. Tenemos más confianza en nosotros mismos y estamos dispuestos a asumir grandes riesgos, porque ahora sentimos que podemos controlar las consecuencias emocionales, cualquiera que sean. Como el temor es la base de todas las inhibiciones, el dominio del temor implica desbloquear todas las vías de la experiencia vital que antes habíamos evitado. Por lo tanto, el hombre que supo gestionar la crisis de perder un empleo no volverá a experimentar ese miedo. Será más creativo en el siguiente trabajo y estará dispuesto a asumir los riesgos necesarios para alcanzar el éxito. Ver que en el pasado ese miedo inquietante a perder el empleo limitaba severamente su rendimiento. Lo hacía miedoso, cauteloso y le costó su autoestima al tener que doblegarse ante sus superiores. Uno de los beneficios de una crisis vital es mayor autoconciencia. La situación es abrumadora y nos vemos obligados a detener todos nuestros divertimentos, contemplar detenidamente nuestra situación vital y volver a evaluar nuestras creencias, metas y valores, así como el rumbo de la vida. Eso no, es una oportunidad para reevaluar y soltar la culpa, y también para un cambio de total actitud. Las crisis vitales nos enfrentan a los polos opuestos. ¿Debo odiar o perdonar a esta persona? ¿Debo aprender de esta experiencia y crecer o resistirme a ella y amargarme? ¿Elijo pasar por alto los defectos del otro y los propios o por el contrario los rechazo y ataco mentalmente? ¿Debo retirarme ante esta situación similar en el futuro o debo trascender esta crisis y dominarla de una vez por todas? ¿Elijo la esperanza o el desaliento? ¿Puedo utilizar la experiencia como una oportunidad para aprender, a compartir o me encierro en una coraza de miedo y amargura? Cada experiencia emocional es una oportunidad para ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué elegiré? Esta es la confrontación. Tenemos la oportunidad que queremos conservar o soltar los trastornos emocionales. Vemos el coste de aferrarnos a ellos. ¿Queremos pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a aceptar los sentimientos? ¿Podemos ver los beneficios de dejarlos ir? Nuestra emoción determinará nuestro futuro. ¿Qué clase de futuro queremos? ¿Elegiremos ser sanados o nos convertiremos en lisiados ambulantes? Al hacer esta elección, es conveniente ver la recompensa que obtenemos al aferrarnos al resto de una experiencia dolorosa. ¿Cuáles son las satisfacciones que conseguimos? ¿Estamos dispuestos a conformarnos con tan poco? Ira, odio, autocompasión, resentimientos, todo esto tiene su pequeña recompensa barata, esa pequeña satisfacción interior. No pretendamos que no esté ahí. Hay un placer extraño, peculiar, en aferrarse al dolor. Sin duda, satisface nuestra necesidad inconsciente de aliviar la culpa a través del castigo. Nos permite sentirnos desdichados y descompuestos. Entonces surge la pregunta, ¿pero por cuánto tiempo? Veamos el ejemplo de un hombre que no había hablado con su hermano durante 23 años. Ninguno de los dos podía recordar el incidente que había originado el distanciamiento. Lo habían olvidado hacía tiempo, pero tenían la costumbre de no hablarse, por lo que durante 23 años pagaron el precio de perder su mutua compañía, afecto y unión en los asuntos familiares, así como la posibilidad de compartir experiencias y profesarse amor. Cuando este hombre aprendió el mecanismo de la entrega, comenzó a dejar de lado sus sentimientos hacia su hermano. De repente, estalló en lágrimas de dolor al darse cuenta de todo lo que se había perdido en estos últimos años. Al mencionar a su hermano, provocó una respuesta similar en él y se reunieron. Entonces, uno de ellos recordó el incidente. Había sido una discusión por unas zapatillas de tenis. Por unas zapatillas de tenis habían pagado ese precio durante 23 años. De no haberse aprendido la técnica del dejar ir,
es muy probable que el hombre se hubiera ido a la tumba con su resentimiento. Así que la pregunta es, ¿cuánto tiempo más queremos seguir sufriendo? ¿Cuándo vamos a estar dispuestos a dejarlo? ¿Cuándo vamos a decir basta? La parte de nosotros que quiere aferrarse a las emociones negativas es nuestra pequeñez. Es nuestra parte miserable, mezquina, egoísta, competitiva, rastrera, mezquinadora, desconfiada, vengativa, crítica, mermada, débil, culpable, avergonzada y vanidosa. Tiene poca energía, es agotadora, degradante y disminuye la autoestima. Es la pequeña parte de nosotros que representa el autoodio, la culpa sin fin y la búsqueda del castigo, de la enfermedad y del trastorno. Esa es la parte con la que nos queremos identificar. Esa es la parte con la que esa es la parte con la que queremos en la que queremos dar energía. Es así como queremos vernos, porque si así nos vemos a nosotros mismos, así nos verán los demás. En el mundo solo puede vernos como nos vemos a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a pagar las consecuencias? Si nos consideramos rastreros y mezquinos, es poco probable que seamos los primeros en la lista de la empresa para un aumento de sueldo. Es posible demostrar el precio de aferrarse a la pequeñez con la prueba muscular. El procedimiento es bastante simple. Hawking, 1995-2012. Mantén la mente en un pensamiento desdichado y pedante, y haz que alguien presione tu brazo hacia abajo mientras resistes. Nota el efecto. Ahora elige la visión opuesta. Imagínate como un ser generoso, compasivo, cariñoso, y experimenta tu grandeza interior. Al instante, habrá un enorme aumento de la fortaleza muscular que indica un repentino incremento de la bioenergía positiva. La pequeñez conlleva debilidad, enfermedad, trastornos y muerte. ¿Eso es lo que quieres? La renuncia a los sentimientos negativos puede ir acompañado de otra maniobra muy saludable para la transformación interior: dejar de resistirse a las emociones positivas. Bien. Última Bien. partecita de esta parte, de esta primera parte, que es la lectura, y después vamos a cerrar el live, ¿no, Maxi? Y vamos a hacer otro con la reflexión y, bueno, si tienen preguntas, ¿no? Que las vayan anotando también. Bueno. Dejamos y continuamos con el próximo. Exacto. Fortalecer las emociones positivas. El corolario de soltar los sentimientos negativos es dejar de resistirse a los positivos. En el universo todo tiene su opuesto. Por lo tanto, en la mente cada sentimiento negativo tiene su contrapartida, tanto si es consciente de su existencia como si no. Un ejercicio muy iluminador consiste en sentarse, observar la sensación opuesta a la emoción negativa que estamos viviendo y dejar de resistirnos a ella. Digamos, por ejemplo, que se acerca el cumpleaños de un amigo y nos sentimos resentidos y mezquinos. Por lo tanto, nos cuesta salir a comprar un regalo y el día se acerca. Los sentimientos opuestos son los de perdón y generosidad. Basta con empezar a buscar el sentimiento de perdón en nosotros mismos y dejar de resentirnos a él. Al ir soltando nuestra resistencia a ser piadosos, a menudo nos sorprende que los sentimientos piadosos vengan en oleadas. Empezaremos a reconocer que parte de nuestra naturaleza siempre ha tenido la voluntad y el deseo de perdonar, pero no nos atrevíamos a correr el riesgo. Pensábamos que parecíamos tontos, pensábamos que manteniendo el resentimiento castigábamos a la otra persona, pero en realidad estábamos sufriendo el amor. Sí, está bien. Al principio es posible que no sintamos esto consciente y efectivamente con relación a nuestro amigo, pero empecemos a notar que tenemos este aspecto en nuestra personalidad. A medida que sigamos entregando nuestra resistencia a amar, nos daremos cuenta de que dentro de nosotros hay algo que quiere dar y compartir, liberarse del pasado y enterrar el hacha de guerra. Y entregar, no, enterrar, no, está bien, y enterrar el hacha de guerra.
Deseamos hacer un gesto amistoso, queremos curar la separación, reparar la herida, corregir el error, expresar gratitud y arriesgarnos a que piensen que somos tontos. El propósito de este ejercicio es atraer a nosotros la grandeza, que es el coraje para superar obstáculos. Es la voluntad de pasar al nivel más elevado del amor. Es la aceptación de la humanidad de los demás, y la compasión por su sufrimiento al ponernos en su lugar. Al perdonar a los otros, nos perdonamos a nosotros mismos y nos aliviamos de la culpa. Nuestra verdadera recompensa es desprendernos de la negatividad y elegir amar. Somos nosotros los que nos beneficiamos. Nosotros ganamos la verdadera recompensa. Este incremento de la autoconciencia trae la progresiva Invulnerabilidad. ay, no me sale. Invulnerabilidad. Y mirá que la estoy leyendo, pero bueno, hay veces que se me traban las palabras, perdón. Soy humana. No soy la grabadora de YouTube. Invulnerabilidad al dolor. Bueno, bien. Una vez que aceptamos compasivamente nuestra humanidad y la de los demás, ya no estamos sujetos a la humillación. La verdadera humildad es parte de la grandeza. Del reconocimiento de quiénes somos realmente surge el deseo de buscar lo que nos inspira. De él se deriva un nuevo significado y contexto para la vida. Cuando ese vacío interior, debido a la falta de autoestima, es reemplazado por el verdadero amor a nosotros mismos, ya no tenemos que buscar la felicidad en el mundo, porque su fuente está dentro de nosotros, y caemos en la cuenta de que el mundo no puede suministrarnos nada de valor. Ninguna riqueza puede compensar la sensación de pobreza interior. Todos sabemos de la existencia de muchos multimillonarios que tratan de compensar su sensación interna de vacío y falta de valía. Una vez que conectamos con el ser interno, con esta grandeza interior, con esta plenitud, alegría y verdadera sensación de felicidad, trascendemos el mundo. Ahora el mundo es el lugar para disfrutar. Ya no somos dirigidos por él. Ya no estamos en el lado del efecto, sino en el de la causa. Cuando utilizamos estas técnicas de renuncia de lo negativo y abandono de la resistencia a lo positivo, tomamos conciencia repentinamente de nuestra verdadera dimensión. Cuando se ha experimentado esto, no se olvida nunca. El mundo no volverá a intimidarnos como una vez lo hizo. Quizás sigamos aceptando las normas del mundo por puro hábito, pero la impulsividad interna, la vulnerabilidad y la duda han desaparecido. Externamente, el comportamiento puede parecer el mismo, pero internamente, ahora sus causas son totalmente diferentes. El resultado final de gestionar conscientemente las emociones son la invulnerabilidad y la imperturbabilidad. Ahora nuestra naturaleza interior es a prueba de balas. Somos capaces de ir por la vida con gracia y con equilibrio. Bien. Bueno, con el poquito de voz que va quedando. Gracias a todos, familia. Ahora continuamos en breve con ¿cómo es? Ay. Con la reflexión o bueno, un poquito el estudio de este apartado, ¿no? Exacto, de lo aprendido. Nos vemos en breve. Te paso la portada ahora, ¿sí? Ay, ¿cómo me la pasás? WhatsApp. No sé cómo hacerlo, Maxi, bueno. Dale, te lo paso por Bueno, vemos. Gracias. Ahora nos unimos de nuevo. No se Gracias. vayan, esténse por ahí.